En nuestro episodio anterior, nos enteramos que la Iglesia Católica se alejó del nombre dado por Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la fundación de la verdadera Iglesia, nuestro Señor Jesucristo. La creencia de la Iglesia de Cristo con respecto a esto difiere de la Iglesia Católica, que enseña otra fundación en contra de lo que la Biblia enseña. En nuestro estudio de hoy, vamos a investigar cómo la Iglesia Católica cayó en esta enseñanza errónea e indagar sobre la base de su creencia. Vamos a consultar lo que la Biblia tiene que decir acerca de lo que habían hecho. Por favor, quédate con nosotros aquí en el mensaje. Bienvenidos nuestros queridos amigos a El Mensaje, un programa presentado por la Iglesia de Cristo. Soy el hermano Juan Fisher. Una de las maneras que podemos identificar la verdadera Iglesia de Cristo es por identificar su fundación. Cualquier iglesia que dice ser la verdadera iglesia debe ser edificada sobre el verdadero fundamento. Y así vamos a examinar el fundamento de la Iglesia Católica, que dice ser la verdadera Iglesia de Cristo. Según un cardenal de la Iglesia Católica, ¿quién es el fundamento de la verdadera Iglesia de Cristo? En un libro titulado La fe de nuestros padres, escrita por un cardenal James Gibbons, página 81 a 82, la palabra Pedro en la lengua ciro-caldeo que habló nuestro Salvador significa una roca. Jesús, nuestro Señor, fundó solo una iglesia, la cual Él le plació edificar sobre Pedro. Por lo tanto, cualquier iglesia que no reconoce a Pedro como su roca fundamental, no es la Iglesia de Cristo. Tal como lo expresa el cardenal, la Iglesia Católica cree que el apóstol Pedro es la roca fundamental sobre la cual nuestro Señor Jesucristo edificó la iglesia. Aparte del apóstol Pedro, ¿quién más se supone ser el fundamento de la Iglesia Católica? En un libro titulado La historia de la Biblia del niño, o Child's Bible History, en la página 87, este es un libro que tiene nihil obstat o imprimatur, que quiere decir que tiene la aprobación para ser imprimido por las autoridades de la Iglesia Católica. La Santa Iglesia Católica ha existido desde hace más de 1900 años. Está edificada sobre la roca, que es sobre Pedro y sus sucesores, los papas. Según lo que acabamos de leer, los papas que supuestamente son los sucesores de Pedro, también sirven como la roca o fundamento de la Iglesia Católica. Comparemos ahora esta enseñanza con lo que enseña la Biblia. De acuerdo con el Señor Jesucristo mismo, ¿sobre qué edificó su iglesia? En Mateo 16:18, escuchen por favor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De acuerdo con el Señor Jesucristo mismo, Él edificó su sola iglesia sobre la roca. Pero ¿quién era la roca a la que Cristo se refería? ¿Es Pedro, como enseña la Iglesia Católica? Mateo 16, 13 a 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién diceis que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Antes que el Señor Jesucristo dijo,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿qué quiso primero preguntar a sus discípulos? ¿Quién dicen los hombres que el Hijo del Hombre, que es el Hijo del Hombre? ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo a Pedro el apóstol? Mateo 16, 17 a 18. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso, el tema central de este pasaje es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y no acerca de Pedro. Fue solo después que esto fue revelado a los discípulos que Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por lo tanto, está claro que Cristo se refiere a sí mismo y no a Pedro, cuando dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que no es verdad que el apóstol Pedro es la roca o la piedra fundamental de la iglesia. Apóstol Pedro nunca menciona que él es la roca o la piedra fundamental de la iglesia. Y de hecho, si preguntáramos al apóstol Pedro que ¿quién es la piedra principal de la iglesia?, ¿cuál sería su respuesta? Responderemos a esto mientras continúa el mensaje. Nuevamente les damos la bienvenida a el mensaje. Estamos aprendiendo hoy sobre la fundación de la verdadera iglesia. Sin embargo, la creencia de la Iglesia de Cristo con respecto a esto difiere de la Iglesia Católica, que enseña a otra fundación en contra de lo que está escrito en la Biblia. Como acabamos de estudiar, no es verdad que el apóstol Pedro es la roca fundamental de la iglesia. ¿A quién señala el apóstol Pedro como la piedra fundamental o principal de la iglesia? Hechos 4, 10 a 11. Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de todos ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra principal. ¿Se dieron cuenta, queridos amigos, a quién señala el apóstol Pedro? El mismo apóstol Pedro dice que Cristo, y no él mismo, es la piedra principal del ángulo o roca fundamental. ¿Cuándo dijo estas palabras el apóstol Pedro? En Hechos 4:8. Escuchen por favor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Por eso estamos muy seguros, entonces, que lo que el apóstol Pedro estaba diciendo era definitivamente cierto, porque en ese mismo momento en particular estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tal el apóstol Pablo, que enseñó sobre el tema? Comprobó también el apóstol Pablo que Cristo es la piedra fundamental de la iglesia. Esto fue comprobado por él. Escuchen por favor la declaración del apóstol del Señor, Efesios 2, 20 a 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor,
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El apóstol Pablo también enseñó que el Señor Jesucristo es la piedra angular o piedra fundamental sobre la que se edificó la iglesia. ¿Quién puso o colocó a Cristo como la piedra fundamental de la iglesia? En Isaías 28:16, escuchen por favor. Por tanto, así dice el Señor Dios: He aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Por lo tanto, queridos amigos, si uno pone otro fundamento de la iglesia, esto sería una violación directa de la voluntad de Dios. Debido a esto, el apóstol Pedro no puede ser la piedra fundamental o la roca de la verdadera iglesia. Y de hecho, no es posible que el apóstol Pedro se establezca como la piedra fundamental de la iglesia. ¿Por qué Dios no colocaría al apóstol Pedro como la piedra fundamental de la iglesia? Mateo 16, 22 a 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Después que el Señor Jesucristo dijo: Y sobre esta piedra o roca edificaré mi iglesia, reprendió al apóstol Pedro. El apóstol Pedro no era perfecto y tenía sus propios defectos. Por lo tanto, no puede ser la piedra fundamental o la roca de la verdadera iglesia. Apóstol Pedro no tiene nada que ver con la enseñanza católica que él era la piedra fundamental o la roca de la iglesia. En nuestro próximo episodio de El Mensaje, vamos a descubrir cómo la Iglesia Católica llegó a la conclusión de que el apóstol Pedro es la roca sobre la cual el Señor Jesucristo edificó su iglesia. Si tienes preguntas, escríbenos o visita una congregación cerca de usted para aprender más sobre la Iglesia de Cristo. Soy el hermano Juan Fisher. Gracias por estar con nosotros en nuestro estudio de El Mensaje.